lleno, por supuesto, con la información que tiene que ver con la realidad de lo que se está viendo en el país, y está nuestra compañera Crista García con otras noticias. Hay otros temas importantes que queremos comentar con ustedes esta mañana, y es respecto a este mismo tema y todo lo que se ha sucedido y todo lo que se ha estado viviendo en este lugar específicamente. Tenemos que dar estas noticias importantes de todo lo que está sucediendo en este lugar, y vamos a hablar precisamente de las familias y de las personas que no corrieron con la misma suerte. Vamos a hablar de otro de los guatemaltecos distinguidos, una lamentable pérdida para muchos que fallecieron en esta tragedia. Fue Kuani Bonilla Sandoval, el seleccionado de squash, que con su mayor anhelo era superar los logros de su hermano, que entrenaba con él mismo. Él fallecía hasta con la chumpa de la selección de Guatemala. Él pues no pudo completar su reto para que fuera otra de las víctimas en este mortal alud. Lamentable pérdida para todos los guatemaltecos. El seleccionado juvenil de la Asociación Deportiva Nacional de Squash, Kuani Bonilla Sandoval, perdió la vida, un deporte que practicaba desde pequeño. Su padre es entrenador y sus dos hermanos, Brian y Winifred, pertenecen al equipo de la mayor de alto rendimiento. El pasado 4 de septiembre, Kuani cumplió 18 años. La asociación de ese deporte ya gestionaba su traslado para el equipo de la mayor. Y que el deporte le rinda un tributo, porque él era una persona que estaba dedicada el día entero a entrenar, a perfeccionar su squash. Él pertenece desde los 5 años, está trabajando en aprender la disciplina de squash. Para nosotros solo es tiempo, pero para la familia es mucho dolor. Yo le doy mi pésame a la familia Bonilla y al deporte nacional por este medio. Para empezar, ganarle a su hermano era su nivel primario, podríamos decir. Él era su inspiración, su hermano. Siempre andaba compitiendo con él de una manera sana. Miraba lo que él había hecho, lo que su hermano mayor había hecho, y él quería hacer eso y quería hacer más. Monteros entrenaba a Kuani desde hace 5 años. Su última participación internacional fue en Argentina, en la competencia juvenil de squash, en la que ganó el 3er lugar. Me andaba buscando para entrenar. A veces, si no había entreno, me decía que si iba a venir a entrenar con él. Entonces estaba en una etapa en la que quería hacer todo. Y en esta tragedia se está utilizando tecnología de última generación para poder monitorear los lugares de riesgo y además la magnitud del evento. La inestabilidad en el terreno continúa. Esta se incrementa por las lluvias de las últimas horas, y las imágenes que vemos a continuación fueron tomadas con otra unidad aérea no tripulada conocida como un dron. Estas imágenes fueron proporcionadas gentilmente por Juan Pablo Gutiérrez de la empresa DAS o Drone Application Solutions. La aeronave sobrevoló el área por más de 15 minutos y nos muestra todo el lugar de la tragedia, así como también el embalse que fue provocado por el alud y que horas después fue habilitado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que el río continuara sin bloqueos en el afluente. En el momento de la tragedia, esto provocaba que varias viviendas quedaran totalmente inundadas, lo que provocaba a las personas que, pese a haber sobrevivido al alud, murieran ahogadas cuando las viviendas se llenaron de agua y se perdieran los espacios de oxígeno. En el video se observa el extenso trabajo de los cuerpos de socorro y el tamaño del cerro de más de 90 metros de altura. Este provocaba, según la CONRED, un estimado de más de 17,000 toneladas de tierra que cayó sobre las viviendas. Se está viviendo en instantes. Compartiendo más información. Gracias, Crista. En instantes pues arrancan las labores nuevamente de rescate, pero vamos a repasar los títulos más importantes. Usted acaba de incorporarse, aquí tenemos un repaso informativo. Exacto, repasemos entonces lo más relevante para este lunes. Nuestra esperanza es que somos cristianos evangélicos y ellos ahorita están con el Señor. Y se cumplen más de 72 horas de que ocurrió la tragedia en el caserío El Cambray 2, Santa Catarina Pinula. Inicia el 4.º día de rescate. Conforme pasan los minutos se pierde la esperanza. La cifra de fallecidos llega a 131. Las autoridades estiman que hay cerca de 300 personas que aún están desaparecidas. Inicia el velorio y entierro de las víctimas mortales del desprendimiento de este gigantesco cerro que sepultó más de 100 viviendas en menos de 24 horas. Se realizó el sepelio de 15 personas en el cementerio de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y continúa la desesperación de las
Familias en las afueras de la morgue instalada en el casco urbano de Santa Catarina Pinula, integrantes de la Cruz Roja guatemalteca, brindan apoyo y guía a los familiares para que puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Él pasó y él detuvo la pared de concreto para que mi mamá muriera. Somos 10. La familia Saón le atribuye a un milagro divino el que los 10 integrantes de ese núcleo familiar hayan sobrevivido. Los 5 niños fueron resguardados de los escombros por sus padres. Bomberos municipales despiden con honores a 2 damas bomberos que vivían en el caserío donde ocurrió la tragedia. En medio de un silencio estremecedor que solo se interrumpía con llanto y gritos de dolor, fueron despedidas estas primas, Wendy y Rebeca Pu. 8 miembros de la familia perdieron la vida. Estas son algunas de las historias de las víctimas del Cambrai. Repasamos noticias internacionales. Lluvias castigan el sudeste de Francia. Al menos 17 personas mueren y unas 4 siguen desaparecidas tras fuertes inundaciones. Y también en el mundo arrecian los enfrentamientos entre judíos y Palestina en la ciudad de Ramallah, luego de que Israel decidiera prohibir la entrada de palestinos a la ciudad vieja de Jerusalén. Y nos vamos a ir rápidamente, en instantes continuamos hablando de esta tragedia del Cambrai y toda nuestra cobertura está dedicada a las crónicas y a lo que va a pasar esta mañana, pero también hacemos un paréntesis para repasar lo que ocurre en el mundo. Vamos entonces a conocer estas portadas, nos vamos con Alejandro. Adelante. Desde México, Excelsior titula hoy lo siguiente en su edición impresa, lo ponemos en pantalla para que ustedes lo lean junto a nosotros. Titular principal: informe de Hacienda o Finanzas Públicas de Allá Gasolina subsidian a estados. En los primeros 8 meses de este año, la recaudación participable incluyó 145.818 millones de pesos en concepto de IEPS a combustibles. En otros temas, se inclinan por dar su voto a independientes y no desertores, la encuesta que hace Excelsior. Además, habla en temas deportivos de ciertos triunfos. México va en auxilio, dice. Rescatistas mexicanos y guatemaltecos han recuperado 131 cuerpos tras el reciente alud en Guatemala. Se duplican apoyos, dice, tiene alguna beca, 50% de los alumnos de la UNAM. Más noticias ahora. Internacionales, en Estados Unidos, la policía reportó que el joven que abrió fuego matando a 9 personas en Community College en Roseburg, en el estado de Oregon, se suicidó tras cometer la matanza. Masacre en la Universidad de Oregon, que dejó un total de 9 muertos, se suicidó después de un tiroteo con la policía, dijeron las autoridades. El sheriff del condado de Douglas, John Hanlin, dijo que en el examen médico que determinó la causa de la muerte, se confirmó que el joven de 26 años de edad se quitó la vida después de matar a 9 personas. Hanlin también explicó que el tirador estaba inscrito en la clase donde ocurrió el asesinato. Aunque su nombre no ha sido divulgado oficialmente, medios locales lo identificaron como Chris Harper Mercer, quien tenía en sus manos un poderoso arsenal. La policía recuperó 13 armas, todas adquiridas legalmente. El atacante se definía a sí mismo como un solitario, resentido por no tener novia y estaba obsesionado con la religión y la supremacía blanca. Muertos en un posible bombardeo estadounidense contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz ascendió a un total de 19, incluidos 3 niños. Este hecho ha generado rechazo internacional. Ya son 19 los muertos en un bombardeo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, en el ataque que ha sido calificado por la ONU como inexcusable y posiblemente criminal. Fallecieron 2 empleados y al menos 7 pacientes, incluidos 3 niños. Un total de 37 personas resultaron heridas. En el momento del bombardeo, en el hospital había más de un centenar de pacientes y personal sanitario y más de 80 empleados internacionales y locales de Médicos Sin Fronteras. Se trata de un centro sanitario clave en la región que, según Médicos Sin Fronteras, ha funcionado más allá de su capacidad durante los recientes combates entre el ejército y los talibanes, que tomaron el control de la ciudad durante varios días. El Pentágono informó que está en marcha una investigación exhaustiva del bombardeo, sin confirmar si el ataque fue realizado por fuerzas estadounidenses. El conflicto entre judíos y palestinos. El ejército israelí hirió a unos 10 residentes de Cisjordania durante una incursión armada cuyo fin era encontrar a los asesinos de un matrimonio de colonos.
Al menos 10 palestinos resultaron heridos por balas durante una operación militar israelí en la ciudad de Naplusa, en Cisjordania. Los choques se produjeron cuando decenas de soldados israelíes llegaron a bordo de vehículos militares al lugar donde una pareja de colonos murió tiroteada el pasado jueves. Según testigos, los soldados detuvieron a 8 personas y llevaron a cabo registros, entrando por la fuerza en las casas y causando daños. Varios palestinos protestaron y se produjeron altercados. Unos jóvenes lanzaron piedras contra los soldados, que respondieron con granadas lacrimógenas y balas reales. Cisjordania, donde viven más de 2,5 millones de palestinos y cerca de 400.000 colonos israelíes, así como Jerusalén Este, atraviesan un periodo de fuertes tensiones. Desde el asesinato del matrimonio judío el jueves, el ejército ha multiplicado los arrestos y los registros, y varios colonos incendiaron árboles y un coche, dejando escrita la palabra venganza en paredes. 25, continuamos con mucho más. Gracias, Alejandro. Vamos a recordar los centros de acopio donde están ubicados, por supuesto, para tomarlos en cuenta. Vamos a poner esta pantalla para que recordemos algunos datos interesantes de las organizaciones que ya se han puesto de acuerdo junto a la Conred en la recolección de diversos víveres y así llevarlos al lugar del desastre para los damnificados. Preste atención. Ahí empezamos entonces. ¿Quiénes están entonces aceptando estas donaciones? El Bufete Popular de la USAC en la 9ª Avenida y 13 Calle de la Zona 1, Liceo Guatemala, la Cruz Roja Guatemalteca, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, los Bomberos Municipales en el Boulevard Liberación y Club Los Delfines. También le contamos que la Contraloría General de Cuentas, Conred de Zona 13, Rectoría y Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC de la Zona 12 y Bomberos Voluntarios de Carretera El Salvador, también ellos están, pues, como vemos, en este caso, con la intención fundamental de poder buscar todo lo que sea necesario. ¿Qué es lo que se necesita? Se lo vamos a contar a continuación. Claro, se necesitan bajalenguas prenatales, jeringas, hipertensivos y también mascarillas. Se necesitan guantes quirúrgicos, bañeras para bebés, ataúdes y alimentos no perecederos, pero también se han abierto algunas cuentas bancarias, las que usted ve en pantalla, para poder aportar dinero. Exacto, están allí entonces apareciendo en pantalla los distintos bancos, entidades financieras que están aceptando ya esas donaciones para luego entonces ser repartidos y donadas a las personas, a las víctimas del Cambrai 2. Autoridades de Conred han dicho que el apoyo de los guatemaltecos ha sido masivo, ha sido impresionante, que en estos momentos tienen suficientes víveres para esas personas. Lo que más necesiten ahora, como hemos mencionado, son jeringas, hipertensivos, mascarillas. Eso es lo que más están pidiendo, porque la logística de repartir estas donaciones se ha convertido un poco difícil. Complicada, entonces, compleja. Exacto, complicada y compleja. Entonces ahora dicen, bueno, miren, víveres ya tenemos suficientes, si quieren donar algunas otras cosas, ahí están entonces, si lo podemos poner otra vez en pantalla, bajalenguas, prenatales, jeringas, hipertensivos, además también de ponchos y ropita para bebé, que es lo que también está lo que realmente se necesita, de alimentos no perecederos y guantes quirúrgicos también se está solicitando. Lamentablemente también ataúdes, pero es una realidad que hay que ver de la cantidad de cuerpos que han sido rescatados, lamentablemente sin vida. Entonces esto es otra, bueno, difícil situación, pero se está necesitando también que la gente que pueda proveerlos de alguna manera se solidarice también con el dolor de estas personas proveyendo estos ataúdes. Exacto, ahí aparece entonces, ya sabe, pero sí, los guatemaltecos, a felicitarlos porque una vez más han mostrado de que todos son